Estamos grabando esta sesión y por tanto tendréis acceso al documento de presentación y también a la grabación de la misma. Así que no os preocupéis si en algún momento os tenéis que levantar, etcétera, porque es verdad que las sesiones virtuales a veces cuesta más estar sentados durante 60 minutos. No os preocupéis porque tendréis todo el material, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cuando tengamos dudas, preguntas, ya os he dicho en el apartado preguntas y respuestas, pero si tenéis algún tipo de tema técnico, sí que os animo a que uséis esta opción de chat, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún momento yo durante la presentación os hago alguna pregunta, ya os voy a especificar ahora a través del chat, ¿de acuerdo? Pero temas técnicos sí que los vamos a canalizar a través del chat. Dicho todo esto, ¿dudas o preguntas del funcionamiento de la sesión? Ahora sí, a través del chat. ¿No? ¿No tenemos? Genial. Pues como quien dice, quien calla otorga, que dicen, así que vamos allá. Vamos con la parte de contenido. Voy a poner la presentación en grande, así la vemos mejor. Vamos allá. Vamos con esta presentación en la que vamos a reflexionar acerca de la adolescencia. En primer lugar, vamos a tratar de comprender. Es importante este punto de hacer una mirada hacia atrás muchas veces y de repensar en la adolescencia. No hay que tenerle miedo a la adolescencia porque a veces parece, uy, los adolescentes y parece que todo son cosas negativas en absoluto. Yo creo que hay que entender bien qué es lo que está ocurriendo, hay que entender bien el porqué de determinados comportamientos y en la medida que entendamos podremos acompañar lo mejor posible. Os vamos a proponer, una vez hayamos entendido este mundo y los porqués, sobre todo, os vamos a proponer este acompañamiento, un acompañamiento especial. Un acompañamiento a través de disciplina positiva, a través de una mirada positiva y vamos a explicar un poco cuál es esta mirada positiva. Luego vamos a hacer un pequeño juego para reflexionar cuál es nuestra mirada de cada uno de nosotros y después vamos a compartir algunas herramientas muy prácticas que podéis usar y que pensamos que nos brinda disciplina positiva y que tienen un efecto interesante en esta etapa de la adolescencia. Y por último haremos una reflexión acerca del lenguaje, ¿de acuerdo? Así que mucho contenido, vamos allá. Vamos con el primer bloque, el de comprender a los adolescentes. La primera idea que me gustaría transmitir es que la adolescencia es una etapa de tránsito, es una etapa de cambio. El objetivo, por decirlo así, de la adolescencia es dejar atrás la infancia y adentrarnos en la etapa adulta. Por esto estamos a medio camino entre el niño y el adulto que seremos. Y es una etapa que busca hacer este cambio, este tránsito. El objetivo, por tanto, de este tránsito es prepararnos para la vida autónoma, prepararnos para la vida del adulto. Y por tanto, el objetivo de esta etapa en realidad es adquirir una serie de habilidades que necesitaremos en el mundo del adulto. Todo aquello que hacíamos de niños vamos a tener que dejarlo atrás para adquirir nuevas habilidades que son las que voy a necesitar en un mundo de adultos. Y hay que entender, por tanto, la adolescencia con esto, una etapa de tránsito. No van a estar así siempre, es una etapa que va a pasar, es una etapa que necesitan adquirir una serie de habilidades. ¿Cómo adquirimos las nuevas habilidades, por tanto? Adquirimos las nuevas habilidades experimentando, adquirimos las nuevas habilidades practicándolas, adquirimos las nuevas habilidades equivocándonos y dejando que aprendan de sus propios errores. Si intentamos aplicar el mismo modelo que hemos seguido en la infancia, no voy a poder experimentar, no voy a poder adquirir nuevas habilidades, no me voy a poder equivocar. Por tanto, la adolescencia en realidad, que es esta etapa de tránsito y de cambio, necesita también un cambio de mirada del adulto.
Y este cambio de mirada del adulto debe ser un cambio en el que entienda que nuestro papel ahora es el de dejarles experimentar, es el de dejarles equivocar. Y esto es dificilísimo. Mirad, hace unos años a mí me explicaron un ejemplo que me quedó clarísimo, muy visual, que os comparto hoy. Imaginaros que hacemos un símil entre nuestra faceta, digamos, como adultos, guías de estos niños, y un conductor de un coche. Durante la infancia, nosotros los adultos, ¿qué hacemos? Conducimos el coche. Ponemos las marchas, miramos, paramos cuando tenemos que parar, etc. ¿Y cuál es el papel del niño? El papel del niño puede ser distintos papeles, pero no es un papel activo en esta conducción del coche. Quizás hemos tenido un tipo de crianza más basada en ideas de disciplina positiva y le hemos explicado que ahora vamos a cambiar de marcha y le explicamos por qué y le enseñamos las señales y le explicamos por qué necesitamos hacer uso de las señales, etc. Pero quien conduce el coche somos nosotros, los adultos. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Lo que ocurre en la adolescencia es que el conductor ya no somos nosotros. El conductor tiene que ser el niño o la niña, el joven, digamos. Ellos tienen que aprender a conducir. Y me diréis, ¿y entonces qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Pues nuestro papel es el de sentarnos en el copiloto y ayudarles. Pero no conducimos nosotros el coche. ¿Qué pasa cuando ya son más mayores, cuando han hecho este tránsito, ya no son adolescentes? Que nos bajamos del coche. ¿Quiere decir esto que nunca vamos a volver a verlos? No, los vemos pasar, aparcan delante nuestro, charlan con nosotros, pero nosotros ya no estamos en el coche. En la adolescencia estamos en el coche, no nos hemos ido, no hay que soltar totalmente, pero hay que entender que nuestro papel ha cambiado, que ya no estamos conduciendo el coche, sino que ahora somos copilotos. Debemos ser unos buenos copilotos. Un poco más adelante vamos a intentar reflexionar qué quiere decir ser un buen copiloto. Decíamos que es una etapa de cambios, que el objetivo es llegar a esta edad adulta habiendo adquirido una serie de habilidades, pero estos cambios son multidimensionales, no son en una sola faceta, sino que son cambios físicos que nos preparan para la etapa adulta, para convertirnos en adultos, pero también son cambios psicológicos y sociales. Y también hay cambios cognitivos. Por tanto, es una etapa de cambio que nos guste o no nos guste, van a transitar. Y nosotros, para facilitar, para acompañar esta etapa, tenemos que entender que nuestro papel como adulto de referencia, ya sea padre, madre, docente, etcétera, tiene también que cambiar. Tenemos que hacer este cambio de chip y sentarnos en el asiento del copiloto. ¿Cuáles son estos cambios? Vamos a detallarlos. Pues hay claramente una serie de cambios biofisiológicos. No los vamos a detallar, los tenéis en la presentación y seguro que somos todos muy conscientes, pero mirar qué cantidad de cambios biofísicos hay. Estamos cambiando físicamente. ¿De acuerdo? ¿Y qué más ocurre? Que hay también estos cambios biofisiológicos son acompañados también de cambios psicológicos y sociales. Ocurre en esta etapa el proceso de individualización, es decir, de descubierta, de decidir y de afirmar quién soy. La relación entre igual, el grupo de referencia, mis amigos, pasa a ser lo más importante. Y hay, además, una necesidad de espacio, de privacidad, de espacio propio. Y para descubrirme, para saber quién soy, tengo que experimentar. Y esto es clave. Y no tenemos que tener miedo a la experimentación. Es parte del proceso. Creo que todos hemos pasado por esta etapa. Yo creo que la adolescencia
por parte del adulto requiere dos grandes habilidades: el aprender a sentarse en el asiento del copiloto, y esto implica aprender a soltar, y el soltar implica hacer un ejercicio de confianza en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Y por otro lado, en el dejar que se caigan, ¿no? Y dejar que experimenten, ¿no? Y entender que esto es parte del proceso. Y más que nunca aquí hay que confiar, ¿no? Muchas veces esta etapa de cambio es en la que vemos que se alejan, más que se alejen, es que se reafirman, es que necesitan encontrar su propia individualidad, nos da miedo. A nosotros los adultos nos da mucho miedo. Y cuando tenemos miedo de algo, ¿qué hacemos? Intensificamos el control, nos agarramos, aún redoblamos nuestros esfuerzos. Es totalmente contraproducente esto, porque nos guste o no nos guste, este proceso está en marcha y este proceso ocurrirá. Si lo respetamos y lo acompañamos, podremos tener un papel de referencia. Estaremos ahí y ellos sabrán que están ahí. Si hacemos todo lo contrario, si tratamos de controlar, si tratamos de parar este proceso, ni siquiera vamos a ser un punto de referencia. Y entonces es cuando entran las luchas de poderes, es cuando entran en muchos casos las mentiras, etcétera, etcétera. Porque el proceso no vamos a poder pararlo. Por otro lado, hay otra característica muy clara en esta etapa de cambio, que es la maduración del neocórtex. Nuestro cerebro, si lo cortáramos en una sección, hay tres grandes partes. Hay una parte, esta parte superior, que es nuestro cerebro racional. Justo debajo está el sistema límbico y justo debajo está nuestro cerebro reptiliano. El neocórtex o cerebro racional es una parte de nuestro cerebro que sigue madurando hasta la adolescencia e inicio de la juventud, que es el momento en el que termina su proceso de maduración. En este momento, en el que se inicia, en este fin del proceso de maduración, ahí explosiona el pensamiento abstracto, explosionan todas nuestras funciones ejecutivas. Y es el momento en el que nos descubrimos como seres omnipotentes, que lo sabemos todo. Esta sensación que ocurre en la adolescencia de que ya saben todo, porque se descubren en una nueva habilidad, tienen un nuevo, por decirlo entre comillas, superpoder, porque efectivamente su cerebro, su neocórtex, termina este proceso de maduración y por tanto adquiere nuevas habilidades, y cuando adquiero estas nuevas habilidades quiero usarlas. Por tanto, hay que entenderlo, esto ocurrirá, es parte del proceso y no hay que tomárselo como una guerra, no es que te estén poniendo en juicio a ti personalmente, sino que es parte del proceso, es parte de estas nuevas habilidades descubiertas y como consecuencia de estas nuevas habilidades descubiertas lo que hago es poner en juicio todo aquello que conocía y que me parecía inamovible. Y por tanto también empiezo a querer tomar mis propias decisiones. Y la toma de decisión, que creo que es algo importantísimo en entrenar a los niños en la toma de decisión, en esta etapa es clave. Si no les hemos dado espacio para la toma de decisión, ahora lo van a pedir sí o sí, porque tienen estas nuevas habilidades y quieren usarlas. Por tanto, como consecuencia de todo esto, mi rol como adulto cambia. Y esto, en realidad, es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es aceptar este nuevo rol, aceptar este asiento del copiloto y aprender a ser un buen copiloto. No se trata de soltar y dejar ir, no se trata de bajarse del coche. No están preparados para que nos bajemos del coche, pero tampoco están preparados para que queramos conducir el coche a toda costa. Por tanto, como siempre, el equilibrio es muy complicado. Yo diría que, como decía
Aristóteles, el justo medio, ¿no? Tan complicado. En el caso de la adolescencia, encontrar este justo medio, aprender a ser un buen copiloto es importantísimo y creo que es nuestro rol en esta nueva etapa. ¿Qué os proponemos para aprender a ser un buen copiloto? Pues la buena noticia, os he dicho que era muy complicado, la buena noticia es que hay herramientas y hay personas que han transitado este camino antes y creo que hay una manera interesantísima de enfocar esta nueva relación, que es disciplina positiva. Disciplina positiva no es específico de la adolescencia, yo diría incluso puede ir más allá que en la crianza, digamos que es una manera de entender las relaciones entre las personas en el fondo, pero creo que en la etapa de la adolescencia puede darnos enormes resultados y enormes beneficios. ¿Qué es disciplina positiva? Disciplina positiva es una metodología de crianza y de educación que está basada en las teorías de la psicología individual, que fue desarrollada por Alfred Adler y posteriormente por Rudolf Dreikurs. Disciplina positiva está creada por Jane Nelsen y lo que Jane Nelsen hizo fue intentar sistematizar y transformar a un lenguaje y a unas herramientas muy concretas que pudieran entender las familias y los educadores para relacionarnos con los niños. ¿Y en qué se basan? Se basan en dos grandes ideas. Se basan en el respeto del niño, pero también del adulto, es decir, por el respeto mutuo, sin perder la firmeza, es decir, intentar ser respetuosos pero firmes a la vez. Todo esto, perdonad un segundo, tenemos aquí, me deja el teléfono abierto, un segundo. Los gajes del directo, perdonadme, ya estoy aquí. ¿En qué se basa esta disciplina positiva? Esta disciplina positiva se basa yo diría que se basa en hacer las cosas con respeto y con firmeza, pero va más allá. Es una nueva manera de relacionarnos y de entender las relaciones entre los niños y los adultos. Los niños / jóvenes, por supuesto. Busca todas las herramientas que propone disciplina positiva, buscan fomentar la conexión, buscan que los niños, los adultos, jóvenes, los adolescentes se sientan pertenecientes, se sientan importantes dentro de su grupo, ya sea su grupo escolar, ya sea en familia. Buscan fomentar también habilidades para la vida. Y por esto os decía que la adolescencia, ¿qué era? Era una etapa de tránsito, es una etapa en la que dejamos la infancia, nos adentramos en la edad adulta y necesitamos adquirir una serie de habilidades. Disciplina positiva, las herramientas que proponen buscan esto, buscan fomentar la autonomía, buscan que adquieras tus propias habilidades. Hay muchas herramientas que te ayudan, que entienden, por ejemplo, que el error, que cuando algo no te sale es una fuente de aprendizaje, herramientas que buscan la reflexión, la toma de decisión, buscan que aprendas a resolver conflictos, etc. Por tanto, no es una herramienta, no son una serie de herramientas punitivas o que buscan que hagas lo que yo te digo que tienes que hacer, sino que son una serie de herramientas que buscan que desarrolles estas habilidades. Y por esto son tan interesantes en esta etapa de la adolescencia. Les invita además a descubrir sus propias capacidades. Hemos dicho que esta etapa de tránsito necesito reafirmarme, necesito descubrirme, necesito desarrollar habilidades y por tanto, de manera natural, conocer
y aplicar disciplina positiva en esta etapa de la adolescencia es, yo creo, especialmente interesante. Vamos a ver ahora algunas herramientas concretas que propone disciplina positiva. Vamos a seguir pensando en este copiloto que os decía. Tienes que situarte, os decía que en la adolescencia tenemos que bajarnos del coche y sentarnos en el asiento del copiloto. Y os decía qué es un buen copiloto, ¿no? ¿Qué hace que un buen copiloto? Os decía que el equilibrio es complicado, no se trata de conducir el coche ni bajarnos, sino de situarnos en el asiento del copiloto. Pues un buen copiloto es una persona que empatiza, es una persona que es capaz de verdad, además, que es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Es una persona que escucha, y escuchar de verdad, escuchar de manera activa, escuchar de manera empática, escuchar con curiosidad. Quizá nos dicen cosas que no nos gustan, quizá nos dicen cosas que no estamos de acuerdo, pero necesitan el espacio para poder decirlas. Y si no escuchamos, no nos las van a decir. Y cuántas veces nos quieren contar algo y no prestamos atención, no somos conscientes del momento, no prestamos atención de manera consciente. Por tanto, un buen copiloto es capaz de escuchar de manera consciente. Pregunta más, pregunta y dice menos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No te digo lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, con quién tienes que ir, cómo tienes que vestir, etcétera, etcétera, sino te pregunto. Y te pregunto y te escucho. Y te pregunto con sentido, es decir, te pregunto para hacerte reflexionar, si queréis. Pero hay que empezar a practicar las preguntas. Un buen copiloto sustituye la humillación por el respeto. Esto siempre. Insisto, estemos o no estemos de acuerdo. El respeto siempre. Y por último, un buen copiloto me trata con respeto y de igual a igual. Y esto es importantísimo. Para mí la clave de un buen copiloto es el que genera preguntas y es capaz de escucharlas. Y es capaz de escucharlas de verdad, de manera activa, sin juzgar, empatizando. Por tanto, habilidades a veces que nos cuesta más, nos sale más decir lo que tienen que hacer versus versus preguntar por qué han hecho y hacerles reflexionar y que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Vamos para ejemplificar esto, vamos a imaginar un caso y lo vamos a poner a un extremo, ¿vale? Y luego os voy a lanzar una votación. Imaginar que vuestro hijo o vuestra hija ha salido y... está mal la primera frase, no pasa nada. Ha salido con sus amigos o sus amigas y ha vuelto a casa y notáis que ha bebido, ¿vale? Que ha bebido más de la cuenta. Y cuando llega y le notáis así, le decís... opción 1, es que no puedes beber, no te lo voy a permitir bajo ningún concepto, ningún hijo mío va a beber jamás, porque si lo vuelves a hacer te castigaré y ahora te quito el móvil y te quito esto y te quito lo otro. ¿Vale? Opción 1. Opción 2. ¿Estás bien? ¿Te veo bien? Oye, te he contado que Carlos vendrá a cenar mañana, por cierto, llama a papá. O sea, nos hacemos los despistados como si no nos hubiéramos dado cuenta que han bebido un poquito más de la cuenta. Opción 3, oye, Pepito, esto me asusta verte así, pero me encantaría escuchar qué ha pasado. Cuéntamelo, ¿vale? ¿Quedan claras las 3 opciones? Pues os lanzo votación. La vais a ver en vuestras pantallas y me gustaría que me compartierais. ¿Cuál de las 3 se ajusta más a lo que pensáis que haríais? Vamos allá. Os sale en pantalla ahora mismo.
¿Nadie más se anima? 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Os comparto el resultado. Yo creo que la teoría nos la sabemos todos muy bien porque el 80% habéis dicho que la opción 3. ¿De acuerdo? Pero como pone por aquí, en el chat, me ponen por el chat, hemos votado la 3, estoy de acuerdo. La mayor parte de nosotros creo que en una situación de calma y así puesto en una presentación tenemos claro que la opción 3 es más interesante. Pero también creo que este 14% que habéis votado la opción 1, en realidad seríamos más, porque lo que nos sale muchas veces de natural es esta opción 1, es esta necesidad de control. Es lo que nos sale en el momento en el que nosotros también estamos asustados, en el que tenemos miedo, en el que estamos enfadados, ¿por qué no? En el que podemos estar frustrados y por tanto nos sale muchas veces, creo que a más del 14% le saldría la opción 1. La opción 3, que en esta situación excesivamente estresante y excesivamente emocionalmente fuerte nos saliera la 3, necesitaríamos grandes dosis de autocontrol y tener muy claro qué implica cada una de estas opciones. La opción 1 es una opción en la que, ¿qué ocurre? Nosotros decimos lo que hay que hacer, negamos, no dejamos que se equivoquen, no nos da miedo esta situación y queremos todo el control. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es alejarlos de nosotros. Es probable que vayan a beber otra vez y no nos vamos a enterar. La opción 2 es la opción de negarlo. Permisividad a tope. Esta se ve más clara que no en este ejemplo, pero tampoco ayuda, porque tampoco les ayuda a entender, porque tampoco les ayuda a reflexionar sobre lo que han hecho. La opción 3 efectivamente es la opción más sensata. ¿Cuál es mi consejo personal? Que cuando vuestro hijo llega y lo habéis bebido, la opción 3 no sale. No sale. En este momento os van a invadir emociones fuertes y necesitamos calmarnos, nosotros, adultos. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Probablemente, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos calmarnos nosotros y cuando ya haya pasado el torrente emocional, ir a por la opción 3. Compartir, fórmula yo siento, me asusta verte así. Me da miedo verte así. ¿Por qué me da miedo? Porque cuando te veo así sé que a lo mejor te puede pasar algo y yo no quiero que te pase nada. Cuéntame qué ha pasado, cuéntamelo, vamos a ver. Y le ayudas y haces preguntas y le ayudas a reflexionar. ¿Vale? Esta opción 3, como me decís por el chat, habéis aprendido muchísimo de estas charlas y lo tenéis clarísimo, pero tener en cuenta que si no sale la opción 3 de natural, no pasa nada, es lo más normal del mundo, daros tiempo para calmar estas emociones fuertes. Son humanas estas emociones fuertes. No pasa nada, pero si damos tiempo para que estas emociones fuertes calmen, podemos hacer uso de nuestro propio neocórtex. Y para llegar a esta opción 3 tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que empatizar, que tenemos que conectar. En este caso la fórmula es la fórmula yo siento, me asusta, siento miedo cuando te veo así, conecto desde la emoción y luego abrir el espacio de reflexión. ¿De acuerdo? Venga, vamos a seguir adelante. Gracias por el pequeño ejercicio. La otra gran, yo diría, la otra gran mantra que debería tener un buen copiloto es: el error es una buena oportunidad para aprender. No es una buena, no, es una inmejorable oportunidad para aprender. Cuando vuestro hijo llega a casa y ha bebido más de la cuenta y no sé, imaginaros que está totalmente bebido,
eso es un error, esto es algo que no nos gusta, esto es algo que no se debería repetir de manera constante porque no es bueno para él ni para su propia salud. Pero si ocurre, tomároslo como una oportunidad de aprendizaje. Si entendemos que el error es una oportunidad de aprendizaje, podremos acompañar en esta oportunidad. Si vivenciamos el error como algo negativo y ha hecho esto y esto es un desastre, etcétera, etcétera, ¿dónde nos situaremos? Sin pensarlo, nos situaremos aquí. No quiero que vuelva a ocurrir y voy a aplicar toda mi fuerza, toda mi fuerza punitiva, digamos, todo mi poder, entre comillas, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero no vamos a conseguir aprender nada, o no van a conseguir ellos aprender nada. Porque si tú me dices no lo hagas, no lo vas a volver a hacer y te voy a castigar, es probable que la próxima vez yo vaya y además con más ganas lo vuelva a hacer. Sin embargo, si entiendo que el error es una auténtica oportunidad de aprendizaje, es probable que yo pueda reflexionar y que yo acompañe y abra la ventana de reflexión. Eso es lo importante, abrir esta ventana de reflexión, acompañar en esta reflexión. Imaginaros que estáis, y para empezar a entender que el error es una oportunidad de aprendizaje, hay que empezar por nosotros mismos, porque nosotros también nos equivocamos. Ahora imaginaros que no habéis podido controlar, que no habéis tenido buen autocontrol, que en ese momento las emociones os han desbordado y habéis optado por la opción 1, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajar vosotros también desde el error, 4 pasos, y es importante que lo hagáis. Reconoce que te has equivocado. Responsabilízate, reconcíliate y resuelve. Y si vosotros lo hacéis, enseñáis a que ellos lo hagan. Perdona, no tendría que haberte gritado y haberte dicho estas cosas. En segundo lugar, te grité en vez de explicarte cómo me sentía, en vez de preguntarte qué había pasado, en vez de... Lo lamento. 3. Siento mucho haberte tratado de una manera irrespetuosa, no te mereces que te trate así. Vamos a ver qué ocurrió y qué podemos hacer para que esto no ocurra otra vez. ¿Vale? Antes de entrar en la solución, antes de pensar cómo hacerlo, tenéis que pasar por estos pasos. Porque todos nos equivocamos. Porque no hay que tenerle miedo a equivocarnos. Porque nosotros como padres somos imperfectos y no pasa nada. Y os aseguro que es algo que no es fácil. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo esto. Me lo tengo que repetir cual mantra, que no soy perfecta, que soy imperfecta, pero que trato de aprender de aquellas cosas que no he hecho bien. Pues hay que comunicarlo cuando lo veamos claro, cuando hayamos optado por la opción 1, pero pensemos que la opción que era interesante era la 3, tenemos que poder decirlo y tenemos que poder recuperarnos de este error, porque esto también está enseñando que no pasa nada por equivocarse. Y porque tenemos que llegar a la opción 4, que es la que nos interesa, que es la de reflexión, que es la de búsqueda de soluciones, que es la de acompañamiento. Y recordar siempre, vamos en el asiento del copiloto, por tanto hay que buscar soluciones conjuntas. Una herramienta que nos ayuda en esta parte de la búsqueda de soluciones conjuntas y sobre todo en esta autonomía, en esta toma de decisión, en esta ser capaces de responsabilizarme de mis propias decisiones, es una herramienta que nos propone disciplina positiva que le llamamos el seguimiento. ¿Cuál es la idea? La idea es otra vez lo mismo. No vamos a juzgar, vamos a buscar soluciones de manera conjunta. Hay que hacer muchos tratos, hay que negociar mucho, hay que acordar, una vez hemos pensado soluciones, una vez hemos evaluado pros y contras,
una vez hemos decidido conjuntamente cuál es la acción que vamos a tomar, nuestro rol aquí es hacer cumplir este trato con respeto. No es tanto decir lo que tienen que hacer, sino que es más ayudarles a que piensen cuál es la mejor solución y hacer que se cumpla. Porque si no se cumple, somos la opción 2. ¿Os acordáis? Veis a vuestro hijo que llega y no le hacéis ni caso, ¿no? Pasamos de todo. Cuando hablamos de respeto, pero firmeza, estamos hablando de esto. Por tanto, en el caso de que nos ocupa vuestro hijo, tal, habéis reflexionado qué podemos hacer, etcétera, pues habría que hacerlo cumplir, con respeto siempre. Comentarios breves y concisos, siempre remitirnos a nuestro acuerdo y cuando cumplan el acuerdo hay que hacérselo saber, también agradecer. Por tanto, esta idea de que se trata menos de decir que de hacer reflexionar y luego hacer cumplir aquellas decisiones que tomemos de manera conjunta. El buen copiloto, otra vez, no es el que decides, no decides tú lo que tienen que hacer. Tú le acompañas en la toma de decisión sobre qué es lo que hay que hacer y estás atento a que se haga aquello que hemos decidido conjuntamente. Una herramienta para todo ello, que resume un poco todo esto, son las juntas familiares. Las juntas familiares es un espacio que lo podéis hacer mucho antes de la adolescencia, por supuesto, pero que yo creo que en la adolescencia marca un punto, es un momento muy interesante también para desplegarlo con todo su esplendor. ¿Por qué? Porque las juntas familiares es una herramienta central en disciplina positiva y es una herramienta que busca trabajar la conexión y busca trabajar la toma de decisión y busca trabajar la resolución de conflictos, busca trabajar, por tanto, muchas herramientas y muchas habilidades, ¿no?, de vida, que es un poco lo que íbamos hablando de que necesitamos fomentar en esta etapa. Las juntas familiares clásicas, y para que veáis un poco la propuesta de disciplina positiva, la idea es que nos vamos a reservar un espacio de la semana para hacer juntas familiares. Vamos a saber siempre cuál es ese espacio. Van a empezar siempre con un momento en el que se busca fomentar la conexión y vamos a empezar siempre haciendo un cumplido y dando un agradecimiento a cada uno de los miembros de la familia y cada uno de los miembros de la familia al resto, es decir, vamos a recibir siempre esta parte positiva, te agradezco que hayas sacado la basura, o te agradezco, o me gustas por esto, etcétera. Por tanto, eso lo que fomenta es la conexión y por tanto nos va a preparar para todo lo que vendrá detrás. En segundo lugar, tomaremos la agenda. La agenda es una libreta en la que durante la semana, si ha habido algún problema o algo que nos gustaría tratar, hemos ido anotando. Vamos a tomar la agenda y vamos a mirar qué es lo que hay escrito. Y vamos después, en cuarto punto, cada uno de los puntos por orden cronológico que aparezcan en la agenda, vamos a buscar soluciones entre todos. Todos podemos decir qué es lo que opinamos, todos podemos dar nuestra opinión. Sin juicios, simplemente buscando soluciones. No se trata de decir es que me has dicho, que te he dicho, que esto no, sino qué podemos hacer para solucionar este problema. Y esto es potentísimo. El enfoque en soluciones es una de las cosas más interesantes que propone disciplina positiva, porque enfoca hacia futuro, no hacia lo que ha pasado, no hacia culpabilizar, buscar, no enfocarse en el conflicto en sí mismo, sino en pasar el conflicto, en buscar soluciones para construir sobre el conflicto, ¿no? Y esta es una propuesta interesante y es un espacio en el que podemos dar voz, ¿no?, y entrenar esta habilidad. Por último, se discuten tareas domésticas y esto fomenta la autonomía y esto hace que todos nos sintamos también parte de, todos colaboramos, todos tenemos algo que aportar a la familia. Y por último, acabamos con una actividad que planeamos para hacer juntos, que también vuelve a conectar.
Y por último, acabaríamos también haciendo una pequeña actividad que nos guste mucho hacer y la haríamos todos juntos. Juntas familiares, por tanto, son una buena herramienta para entrenar en esto, para dar un espacio a la conexión, y esto es importante en esta etapa que aunque tú vueles, aunque tengas otras referencias, ya no solo sean tu familia, eres parte de, y por tanto eres una parte importante del grupo, y esto es importante, y dan espacio para la resolución de conflictos. Vale, avanzamos un poquito más, vamos a la parte de asertividad, de comunicación asertiva. Vamos allá. Creo que esta etapa, la etapa de la adolescencia, creo que la manera como hablamos es especialmente importante. Creo que es importante siempre. Hay una frase interesantísima de James von Forster que nos dice que una realidad es construida, mantenida y modificada lingüísticamente hablando. Y ser conscientes de las palabras que usamos y aprender a usar el lenguaje de una manera asertiva me parece importantísimo, y creo que hay determinados momentos, y uno de ellos es la adolescencia, que creo que puede ser la clave. Todas estas herramientas que os decía, aprender a negociar, hacer juntas familiares, etcétera, pueden ser una buena herramienta, pero si seguimos usando un lenguaje negativo, un lenguaje punitivo, un lenguaje acusatorio, no van a funcionar. Muchas veces la clave es la manera como hablamos, y la clave es aprender a ser conscientes de qué impacto tienen nuestras palabras. ¿Qué es una comunicación asertiva? Pues una comunicación asertiva es una comunicación respetuosa, es una comunicación que no cierra el diálogo, sino que es bidireccional, y es una comunicación que es capaz de expresarse de manera precisa, diciendo exactamente lo que quiero decir. Y este último punto creo que es el más complicado. Estamos muchas veces acostumbrados a hablar con generalidades, a poner etiquetas, a usar palabras huecas, y todo esto no nos ayuda a que la comunicación fluya. Creo que en la adolescencia la manera como hablamos es clave si queremos conectar, si queremos generar estos espacios para que se pueda producir la reflexión. Un buen copiloto es el que te hace reflexionar, pero para hacerte reflexionar necesito que pivotes conmigo, ¿no? Necesito que pienses conmigo, si no, no voy a poder reflexionar contigo. Y por tanto, creo que más que nunca en esta etapa ser conscientes de las palabras que usamos es clave. Os pongo un gráfico que los que venís por aquí asiduamente seguro que ya lo habéis visto, pero siempre está bien refrescar. La idea es que son 6 pequeños tips en los que empezar a enfocarse para todo esto al final tan abstracto que está diciendo, poder llevarlo un poco más a algo más tangible, ¿no? El primero de ellos es el no. El no es una construcción del lenguaje. ¿Y qué quiere decir una construcción del lenguaje? Quiere decir que las experiencias son todas positivas, nos gustarán o nos disgustarán, pero son todas en positivo. Por tanto, siempre podemos encontrarle el positivo. No sé si os ha dado la sensación, y no solo en adolescentes, sino en más pequeños también, que a veces solo escuchar la palabra no ya nos ponemos a la defensiva, ¿no? Entonces, siempre podemos darle la vuelta. No te vayas, espera un momento, no grites, habla bajito, etcétera. Etcétera, etcétera, ¿no? Siempre podemos darle la vuelta, y muchas veces simplemente esto es un cambio de mirada. Luego están palabras limitantes como el debo o el tengo, o el debes o el tienes, versus las posibilitadoras, el quieres o el puedes. Tienes que aprobar este examen. Es que sí, tienes que aprobar este examen. Cuando te dicen esto, me han puesto como una piedra encima que pesa muchísimo, es que tengo que aprobar este examen, ¿no? Y esto me puede limitar, me puede paralizar porque me lleva al miedo, etc. Versus es que puedes aprobar este examen.
Es que hasta el tono es distinto, ¿no? Es que tienes que aprobar este examen, sí o sí. Versus el puedes aprobarlo. Adelante. El puedo, el puedes, el puedo te da alas, ¿no? Como puedo hacerlo, como quiero hacerlo, voy a poner toda la carne en el asador para conseguirlo, ¿no? Voy a ponerme en marcha. Por tanto, siempre que podáis, transformar estos debos o tengos por quieros o puedos. La tercera son las palabras trampa, son palabras que, de nuevo, son construcciones del lenguaje, no existen en la realidad. El siempre, el nunca, el nadie, etc. Y versus que nos llevan a generalizar. Y hemos dicho que la comunicación positiva, la comunicación asertiva es la comunicación que es capaz de expresarse de manera concisa, de manera precisa, ¿no? Entonces, delante de estos siempre, nunca, nadie, etc., ¿qué podemos hacer? Definir la situación específicamente. Tu habitación siempre está desordenada. ¿Qué quiero decir? Si mi habitación siempre está desordenada es que no voy a hacer ningún esfuerzo para ordenarla. ¿Qué quiero decir cuando te digo tu habitación siempre está desordenada? Lo que quiero decir es, por favor, ordena tu habitación porque aún está desordenada o porque la carpeta está tirada por el suelo, los zapatos encima de la cama, la chaqueta encima de la mesa, etc., ¿no? Por tanto, en la medida que yo soy capaz de expresar bien lo que quiero, la comunicación se hace más clara y la comunicación se hace clara, es una comunicación efectiva. El pero versus el y es un tema de mirada, es un tema de el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Tengo 5 euros pero no puedo hacer todo esto, versus tengo 5 euros y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, ¿no? Es un tema de entreno de la mirada. La número 5, y a mí esta me parece súper crítica, es el tema de las etiquetas. A veces no nos damos cuenta, pero etiquetamos. Ya no digo prejuzgamos, digo etiquetamos. El prejuicio es una etiqueta sin información, que esto ya es la pera limonera. Y lo solemos hacer mucho con los niños. Este es el simpático, este es el listo, este es el deportista, este es el gracioso, este es el sensible. No somos todo esto. Somos diversos, somos múltiples. En cada situación podemos dar diferentes versiones de nosotros mismos. ¿Quién somos nosotros por etiquetar? Porque ¿qué ocurre con las etiquetas? Que se cumplen a sí mismas. No, es que yo soy malo con las mates. Como yo soy malo con las mates, yo no me esfuerzo con las mates porque soy malo con las mates. Ergo, ¿qué pasa? Suspendo el examen de mates. Ah, ¿ves? He suspendido el examen de mates, es que soy malo con las mates. Aún no te salen las mates. Aún no te sale esto de las mates. Por tanto, delante de las etiquetas, creo que las etiquetas realmente es algo que deberíamos evitar. Si me escucháis por aquí, docentes, por favor, no etiquetéis a vuestros alumnos, ni siquiera decirlo, o sea, no hablo de decirlo, hablo de que no os etiquetéis mentalmente, porque no hay nada peor que te etiqueten, porque es una rueda que se cumple a sí misma. Entonces, delante de las etiquetas, cuando las etiquetas se las digan ellos mismos, poner el aún. No, es que no me sale esto, es que soy malo. Aún no te sale. Carol Dweck, que siempre hablo de ella, que la semana que viene vamos a hablar sobre mentalidad de crecimiento y frustración y gestión del error, etc. Y una de las personas que ha teorizado, de hecho Carol Dweck es la persona que ha teorizado sobre esta teoría de la mentalidad de crecimiento, nos habla de varias estrategias y una de ellas es el poder del lenguaje y nos habla de algunas palabras con un enorme poder y una de las que menciona es el aún. Transformar siempre estas etiquetas negativas con el aún no te sale. El número 6, lo que pienso versus lo que siento. Intenta situarte desde tu emoción, sin acusar, simplemente compartir. El ejemplo número 3 decía esto.
es que me asusta cuando te veo así. No te he acusado, te he compartido cómo me siento. Y no hay nada que nos conecte más que cuando compartimos cómo nos sentimos. Entiendo que muchas veces nos han educado pensando que la emoción hay que guardarla para adentro porque nos hace vulnerables. Y yo os digo que la emoción no nos hace vulnerables. Al revés, la emoción nos conecta con los demás. Nos lo han dicho tanto que hay que guardarla que a veces ni siquiera sabemos cómo, por qué nos sentimos. No entendemos el porqué de nuestros comportamientos como adultos. En la medida que les compartimos a ellos cómo nos sentimos, estamos conectando. Ejemplo, imaginar que vuestro hijo llega tarde, habéis quedado llegar siempre sistemáticamente tarde, y le decimos, es que ya está bien, Pepito, es que eres impuntual. Pepito va a entrar por aquí y va a salir por aquí, ¿no? Probablemente. Versus el Pepito, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando tú llegas tarde, yo me siento mal, porque me siento que no soy importante para ti, porque yo he hecho el esfuerzo por venir a tiempo y me estoy aquí esperando. ¿He acusado a Pepito? No. ¿Qué va a pensar Pepito? Ostras, no quiero que mi madre se sienta mal. La próxima vez voy a tratar de llegar a la hora. Tanto, al final, la comunicación efectiva, que es la que consigue conectar y la que consigue llegar, es la comunicación en la medida que no somos acusatorios, en la medida que somos capaces de definir exactamente lo que queremos y por qué lo queremos, en la medida que conectamos desde la emoción, vamos a ser mucho más efectivos en nuestra manera de comunicarnos. Vale, nada, simplemente para hacer un pequeño ejercicio otra vez a través del chat. No comas rápido, como sería en positivo. Ahora sí me podéis contestar por chat si queréis. Muy rápido, ¿eh? Esto es muy fácil y muy rápido. Os habéis dormido ya. Gracias. Come más despacio. Exacto. ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte? Trata de no hacernos esperar. ¿A qué hora vas a venir? ¿Te falta mucho? Ninguna de ellas, estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperarte? Es, date prisa. Llegamos tarde. ¿No? El siguiente. ¿Dónde te crees que vas? ¿Vas a salir? ¿Dónde te crees que vas? ¿Qué debemos poder decir? Espérame, espérame, que vengo. Vale. Te vas a caer. Ten cuidado. Eso es. Cuidado, te caes, no. Ves con cuidado. Ves con cuidado. O me da miedo que te hagas daño. En el fondo es esto. El te vas a caer es me da miedo que te hagas daño. No corras. Ves despacio. Te estoy hablando. Escúchame. Así de simple. Escúchame. Porfa. Y el último, igual. ¿Estás sordo? Pues escucharme. ¿Me prestas atención? Eso es. ¿Veis? No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil, pero todas estas nos salen bastante rápidas, ¿verdad? Pues siempre podemos darle la vuelta, ¿vale? Hasta aquí esta parte de contenido. Simplemente dejarme que os explique nuestro curso de disciplina positiva con extensión a adolescentes, de crianza positiva, perdón.
Este es un curso, tiene 7 bloques de aprendizaje, tiene 5 bloques que buscan muy enfocados al área de disciplina positiva, lleva 3 bloques de asertividad, de comunicación asertiva y además lleva, el de extensión a adolescentes lleva una documentación específica para trabajar y para reflexionar, para hacer este cambio de chip en adolescencia. Está el contenido en una plataforma virtual a la que os conectáis con vídeos, con actividades propuestas y con documentos de lectura. Y cada semana tenemos talleres vivenciales que complementan o ayudan a la reflexión del material que habéis visto en el curso. Los primeros talleres empiezan la semana que viene, el curso empieza esta semana, digamos, la parte de plataforma se abre esta semana, es 100% online y las fechas de los talleres, que es una de las cosas que siempre me preguntáis, los fijaremos esta semana. Yo paso una propuesta en función de lo que a todo el mundo le interese y normalmente el 90% de la gente que hace los talleres se puede adaptar. Siempre tratamos que os adaptéis la grandísima mayoría. Tenéis un certificado de realización del curso, efectivamente, al finalizar las semanas de formación. Os voy a dejarme un segundo que deje de compartir Present y os voy a compartir la información por si os interesa, ¿de acuerdo? Un segundo, comparto pantalla. Ahí va. Vamos ahí. Vale. Tenéis 2 cursos. Este es crianza positiva. No tenéis la extensión de adolescentes, ¿de acuerdo? Ya os lo dejo por aquí. Y por otro lado tenéis el extensión adolescentes, que es todo el curso de crianza positiva con un material extra muy importante sobre adolescencia, ¿vale? Pero los hacemos a la vez, digamos. ¿Qué más? Vale. Ay, no sé qué estoy haciendo, perdonadme. Venga. Dicho todo esto, sabéis que tenéis mucha información en el blog. Os voy a dejar por aquí también filtrado la información sobre disciplina positiva y asertividad, porque seguro que os puede interesar. Os lo dejo por aquí. Os he dicho antes que llevábamos 6 años en el mercado y en estos 6 años hemos publicado muchísima información en abierto para que podáis bucear y aprender, ¿vale? Venga. Ahora sí que me voy a la parte de preguntas en estos minutos que nos quedan, que me he ido muchísimo de tiempo. Venga. Vale, Adriana me dice que algunos fuimos aprendiendo entre un hijo y otro y ya nos dimos cuenta que saltar con la respuesta a uno sirve y uno cambia su método de actuar. Genial, aprendemos del error, estupendo, gracias por compartir, Adriana. ¿Sería tan amable en compartirme las diapositivas para realizar una charla con mis padres de familia? Os compartiré las diapositivas, cierto, no os preocupéis. ¿Qué hacer cuando un estudiante adolescente llega a clase con hora de licor y en condiciones no adecuadas? Pues todo lo que hemos dicho respecto a cómo actuar, a ayudar a reflexionar, etcétera, es lo que deberíamos hacer. ¿Podrán compartir alguna bibliografía, por favor? En el enlace que os dejaba de asertividad encontraréis mucha información al respecto, ¿vale? Grace, ¿está dirigido más a padres que a docentes? No, está dirigido... no, el curso de disciplina positiva es un curso el curso de crianza positiva es un curso que busca el cambio de chip, de alguna manera, de entender las relaciones a otro nivel, a un nivel más horizontal.
Entonces, es un trabajo adulto, es un trabajo para entender, para busco que hagáis este cambio de chip. Y además os comparto herramientas concretas que las podéis trabajar con niños en el aula o en familia. Pero sobre todo busco el cambio de chip del adulto. Esto aplica para adultos, tocar temas de pareja, por ejemplo, frente a los chicos, o es meramente lo que concierne a los chicos y la crianza. Vale. Aplica para adultos. En una reunión familiar yo puedo poner un conflicto que he tenido con mi pareja, por supuesto. Ahora, tendrás que estar abierta a que todo el mundo dé su opinión. ¿De acuerdo? Si tú quieres solo trabajar con tu pareja, entonces no. Pero si tú estás abierto, entiendes que el conflicto que es un conflicto y quieres exponerlo y trabajar con todos, que todo el mundo tenga capacidad para darte ideas en este conflicto, entonces una reunión familiar es un sitio para hacerlo. El precio os lo dejo por aquí. El curso de crianza positiva está ahora de oferta hasta hoy. Vale 72 euros, son 7 semanas de formación, y el extensión adolescentes también está de oferta y vale 110, y tenéis 7 semanas más 4 semanas más de formación. Vale, cuando hablas con tu hijo sobre un tema como bebida o algún otro tipo de consumo y te dice que lo ha hecho para probar, pero que no te puede garantizar que no lo vuelva a hacer, ¿qué debo hacer yo? Interesante. Vale. ¿Qué pensáis que...? Bueno, ahora no os pregunto qué pensáis porque se nos va a llenar el chat, pero creo que hay que, si te lo han dicho, que lo han hecho, y hay espacio de diálogo, entonces creo que lo que nosotros debemos hacer es ayudar a hacer la reflexión de por qué esto no es una buena conducta, por qué nos pensamos que no se puede enquistar. Entonces, el objetivo no es tanto decir, sino llenarlos de motivos. Entonces, ayudar a la reflexión. Podéis ver películas, podéis ir a visitar, buscar información por internet, etcétera, leer libros, que tengan razones, que se llenen de razones, que sepan. Ayudarles a reflexionar. No podréis estar así. Es decir, el otro día al respecto también de este inicio de curso tan complicado que, bueno, desde mi punto de vista tan complicado que estamos teniendo, hacía una reflexión sobre el miedo, ¿no? Sobre educar en el miedo o educar en la responsabilidad. Cuando nosotros nos vienen con una cosa de estas, nos da miedo, entramos en una emoción fuerte y nos sale muchas veces no, y te voy a castigar, etcétera. Entonces intentamos, la única estrategia que se nos ocurre o en ese momento es apelar al propio miedo, ¿no? A que no lo hagan porque tengan miedo. Pero no es efectiva, no es efectiva. Entonces realmente lo que deberíamos hacer es educar en la responsabilidad, es decir, en que darles las herramientas para que ellos tomen sus propias decisiones. Y estas herramientas, son conocimientos, son reflexión, son tener información veraz para tomar decisiones. Y por tanto, nuestro papel es es dar este espacio y confiar. Y a veces se equivocarán, a veces se equivocarán. Nosotros también nos hemos equivocado, muchas veces. Por tanto, creo que no queda mucho más que esto, ¿no? Cuando es varias veces que repiten el error, ya sea de llegar tomando un cigarro o otros, por ejemplo, cuando es varias veces es que no hemos aprendido de este error. ¿Cómo hemos gestionado este error para que aprendan de él? ¿Qué hemos hecho nosotros para que aprendan de este error? ¿Cómo podemos ayudarles a que aprendan de este error? Solo diciendo esto no se hace, no vamos a aprender de este error. Vale. Vale, estoy leyendo lo que decís en chat.
¿Qué herramientas podríamos proporcionar para aquellos adolescentes que niegan la realidad? Por ejemplo, en mi país en enero tienen que entrar en la universidad y lo están tomando como que las cosas no hubieran cambiado, como que no existiera una realidad. Ostras, Patricia, no te acabo de entender la pregunta. Tienen miedo a la incertidumbre del desamparo. Bueno, yo no sé si te acabo de entender, Patricia, la pregunta, pero creo que lo mismo. No podemos tomar las decisiones por ellos y se niegan a reflexionar, pues si se niegan a reflexionar es que no hay el clima para la reflexión. Porque antes de reflexionar os decía, tenemos que crear las condiciones y estas condiciones son de conexión. ¿Y cómo se conecta? A través de la empatía y a través de validar la emoción. Te entiendo, yo también me he sentido así, a mí también me ha pasado esto, yo también he tenido miedo, yo también me he sentido perdida, a mí tampoco me gusta dar clase virtual. La conexión es previa a la reflexión. Si no hay conexión, si no hay validación de la emoción, si no hay empatía, no se va a poder dar la reflexión. Porque entonces la reflexión suena mucho a imposición. Entonces, vale, dicho todo esto, y como se nos pasa ya del tiempo que hemos marcado, vamos a ir terminando por hoy. Simplemente me queda por deciros muchas gracias por haber aguantado hasta aquí conmigo. Os decía que nosotros vamos repitiendo los webinars, cada semana proponemos nuevas reflexiones, nuevas sesiones y las solemos publicar los viernes. Así que si te ha interesado, te gustan nuestros webinars, pásate los viernes y tendrás información de las que proponemos la semana que viene. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en el curso o en alguna webinar. Gracias y hasta pronto.